Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Súper. Espero, bueno, espero que, como dijimos ahorita, en la medida de lo posible todos podamos estar bien. Hoy tenemos un estudio bastante interesante eh, sobre el libro de Daniel, así como lo hemos venido teniendo cada martes en la noche. Y pues el propósito es como cada uno de estos mensajes, cuando los estudiamos, poder tener esa inyección de esperanza, de fe, de confianza en Dios que tenemos pues cada vez que tenemos la oportunidad de abrir su palabra. Entonces, arranquemos. Ya hemos pedido la bendición del Señor, entonces vamos a empezar. Bueno, para el estudio de este, pues, quiero compartir con ustedes cuatro aspectos importantes del libro, de ese capítulo en particular, que son algunos paralelismos, el quiasmo, que es una de las figuras pues, que utiliza mucho Daniel para su proceso de escritura, la oración de Daniel y la experiencia que tiene en el foso de los leones, que es como, digamos, la parte culminante de este capítulo. Entonces, el primer ejercicio que quise hacer, porque cuando nosotros abrimos el libro de Daniel y empezamos a estudiarlo, pues una de las herramientas que Daniel utiliza en su forma de escribir, además de el quiasmo, es un principio que algunos de los escritores o, bueno, intérpretes bíblicos conocen como el principio de repetición y ampliación. El libro de Daniel en muchas oportunidades lo que hace es tomar algún mensaje que quiere transmitir, entonces se repite. Tal vez el punto donde esto es más evidente es entre el paralelismo que hay entre el capítulo 2 y el capítulo 7, que no voy a hacer más spoilers porque ese será el próximo tema, el capítulo 7, y estoy seguro que ese va a ser uno de los puntos de atención a eso, la comparación entre lo que hay en el capítulo 2, la visión del capítulo 2 y la visión del capítulo 7, el paralelo que hay, y cómo el capítulo 7 nos repite ese orden y además nos da algunos detalles adicionales. Entonces, ese es uno de los ejemplos más importantes que hay en el libro de Daniel de ese principio de repetición y ampliación. Pero también dentro de la repetición podemos establecer algunos paralelismos. Yo esta noche quiero compartir algunos con ustedes que se encuentran, que han sido mencionados en temas y otros que de pronto son propuestos por mí para comprender algunas de las cosas que están en este capítulo. Quiero empezar con el final porque me parece que este versículo resume todo lo que es este capítulo y es más, podría decir que este versículo resume el libro de Daniel en mi concepto. Entonces, por eso lo coloqué allí, porque estas son las palabras del rey cuando Daniel es librado. Nosotros conocemos el final de esta historia, conocemos su desenlace y sabemos pues lo que ocurre. Y entonces las palabras del rey al, al salir muy de madrugada y encontrar que Daniel estaba vivo y ejecutar la sentencia en las personas que le habían puesto una trampa, entonces sus palabras son estas. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, si ustedes se toman un minuto para entender la profundidad de esas palabras, uno dice, ahí está todo. Eso es el libro de Daniel, mostrarnos el dominio que tiene Dios y el control sobre todo lo que sucede en esta tierra y las maravillas que Él hace desde la creación del mundo hasta cuando Él retorne por segunda vez. Y ese Dios omnipotente es el que puede librarnos de cualquier situación.
Entonces, por eso tomé este versículo para iniciar, porque me parece que no lo había visto así antes. Este era un par de versículos por los cuales pasaba y decía, ay, sí, tan chévere. Daniel fue librado del poder de Satanás, representado en ese momento por los leones, y fue engrandecido por el rey, pero no había entendido la magnitud que tienen esas palabras del rey hasta el momento. Ahí les dejo para que lo mediten y vamos a entrar ahora sí en algunos paralelismos. Un paralelismo que podemos presentar, que podemos plantear, es el que es muy evidente y que se encuentra entre los capítulos 2 y 3. ¿Cierto? Entre el capítulo 2, pues vemos que es el sueño que Dios le da a Nabucodonosor y cómo Dios le cuenta a Nabucodonosor sus planes, cómo se los interpreta a través de Daniel, cómo le dice que él va a establecer su reino eterno, ¿sí? Cómo tiene la posibilidad de darle toda esta información sobre el futuro a Daniel, y más que todo, Daniel tiene la posibilidad de ver cómo se cumple, porque Daniel vive en esa transición entre la cabeza de oro y el pecho y los brazos de plata. O sea que tenemos esa evidencia de ese cumplimiento de la profecía, y lo podemos comparar con la actitud que inicialmente tomó el rey Nabucodonosor al decir, no, esos planes de Dios no me gustan, esos planes no están de acuerdo a lo que yo quiero, entonces yo voy a hacer mi estatua no solamente de varios metales, sino toda de oro. Y que vimos cuando estudiamos eso, que eso significaba o representaba también el interés de Satanás por establecer su reino aquí, ¿cierto? Y la idea que él en algún momento tiene de hacer que es un reino eterno, pero que sabemos que estos planes están totalmente frustrados, además de ser un excelente ejemplo de representar la batalla entre el bien y el mal. Entonces, este es un paralelismo importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia de Daniel en el foso de los leones? Ya voy para allá, tengan paciencia, todo va paso a paso. Bueno, otro paralelismo que nosotros encontramos es el que les mencioné hace un momento, que es entre el capítulo 2 y el capítulo 7. El capítulo 2 utiliza unos metales, ¿sí?, en la forma de una estatua para hablar de una sucesión de reinos que han sido progresivos y que nosotros podemos comprobarlos a lo largo de la historia, pero el capítulo 7 utiliza otras figuras para ejemplificar estos reinos y darnos algunos detalles interesantes. Aquí es donde decimos que aplica el principio de repetición y ampliación. Aquí se nos van dando como otros detallitos que nos permiten hacer un proceso de interpretación un poco más exacto. Otro paralelismo lo encontramos entre eh, el libro de Daniel en el capítulo 4 y en el capítulo 5. En este caso, el paralelismo que encontramos es que el rey Nabucodonosor es sometido a un proceso de juicio, pero en ese proceso de juicio al que es sometido el rey Nabucodonosor, él llega a un momento en el que es terco en su máxima expresión, pero llega también a una situación en la que alza sus ojos al cielo y dice, Dios es el rey, y escribe esa maravillosa carta que encontramos en el capítulo número 4, que es escrita, o bueno, es como él cuenta su historia, y lo ponemos en contraste con lo que vemos en Daniel capítulo 5, donde su nieto tiene la capacidad o tiene la oportunidad de ver todo lo que Dios hizo por su abuelo, tiene todo el testimonio, pero él decide, ¿sí?, hacer lo que a él le parecía, y eso lo llevó a una condenación. Entonces podemos ver entre esos dos capítulos cómo Dios nos da las oportunidades para nosotros ser salvos, y algunos de nosotros vamos a tener que, o tendremos la oportunidad de tener humildad y reconocer que Dios es el Dios y que dependemos de Él, o por el contrario, otros tomaremos la decisión como la de Belsasar, de permanecer en nuestro orgullo y permanecer en nuestra posición y ser hallados faltos. Entonces, este paralelismo es muy importante. Y desembocamos en los últimos paralelismos. Otro que encontramos ese en el capítulo 2, como los adivinos que son llamados, esto lo enfocó mucho Gabriel,
¿Cómo? O sea, no sirvieron para nada porque no podían hacer, ¿cierto? A pesar de que en el capítulo 2 quería el rey conocer el significado de su sueño y conocer el sueño, ellos no pudieron hacerlo. Y fue en ese momento que Dios, inspirado por Daniel, después de una oración y una mini vigilia que hicieron, puede ir a presentarse ante el rey y decirle, oh rey, es el Dios de los cielos el que me ha dado tu sueño y su interpretación. Y en el caso de Daniel capítulo 5 sucede lo mismo, aparece este evento sobrenatural y ninguno de los que se supone que debía hacer esta función logra hacerlo y están en el estupor máximo de lo que era la fiesta y que ahora se convirtió casi que en un velorio. Y tiene que aparecer la reina madre y decirle, vea, acuérdese que aquí en la corte está alguien que tiene el poder del Dios para decirle a usted lo que significa eso. Y ahí es cuando es llamado Daniel a decirle eso. O sea, cómo Dios obra en cada una de las situaciones de la corte para dar un testimonio. Y eso es una oportunidad para cada una de esas personas que estaba allí, porque este día, pues la Biblia nos dice que fue condenado Belsasar, pero ¿y el resto de personas que estaban con él, qué creen que sucedió? El resto de personas que también vieron la escritura en la pared y escucharon las palabras y que seguramente después tuvieron que salir a luchar contra los medos que estaban entrando en Babilonia, el único que se perdió ese día no fue Belsasar, sino que muchas personas ese día que también habían conocido la historia de Nabucodonosor, que también habían sido testigos del testimonio de Daniel y de sus tres amigos, ese día seguramente murieron sin haberse arrepentido. Vamos entonces al punto del que queríamos hablar sobre estos paralelismos, y es el paralelismo que hoy vemos que es evidente entre Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Diremos que Daniel capítulo 3, porque tuve el privilegio de compartir con ustedes Daniel capítulo 3, se nos presenta un decreto de muerte, ¿cierto? El rey construye su estatua y dice, después de la orden y después de la parte musical que iba a haber, después del especial, como le decimos en la iglesia, viene el momento de la alabanza. Y vemos también cómo algunos de los principales líderes en ese momento van y le dicen al rey, mire, es que allá los hebreos, esos que usted tiene en el poder, son los que no se han postrado a adorar su estatua, ¿cierto? Como en uno de los indicios de segregación racial ante los judíos que nos muestra la Biblia, pero bueno, nos muestra también el orgullo del rey de hacerse una estatua de su propia mente en contra de lo que Dios le había dicho y cómo la fidelidad de estos jóvenes, a pesar de que ellos estaban en las condiciones de perderlo absolutamente todo, como ellos tienen la posibilidad de pararse firmes ante el rey y decirle, rey, no tenemos nada que discutir contigo. Si Dios está en sus manos librarnos del horno, lo hará, y si no, pues no hay ningún problema, nosotros la tenemos clara. Y en el capítulo 6 del libro de Daniel encontramos lo mismo, un decreto de muerte. El que no, el que se postre y le ore a cualquier otro Dios que no sea el rey en esos 30 días, será echado en el foso de los leones. ¿De dónde salió ese decreto? ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a leer Daniel capítulo 6 encontramos. Daniel empieza, lo primero que él hace es decirnos, vea, la historia que usted va a ver. Sí, abramos Daniel capítulo 6 porque aquí vamos a parar un momentico, en este sí nos vamos a detener un poquito más. Cuando abrimos Daniel capítulo 6, Daniel nos dice, vea, la historia que usted va a ver sucedió por esto y por esto. Es lo primero que él nos dice, ¿cierto? Dice versículo 1 y 2. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Entonces diré que Daniel nos empieza diciendo, mi problema fue que yo me destaqué entre los demás.
Y ese había sido el problema, entre comillas, de Daniel y de sus tres amigos, porque desde que ellos estaban en la universidad y se presentaron ante el rey, Nabucodonosor en ese tiempo, el rey dijo, ¿cierto? En los exámenes y en todo lo que le hicieron, estos jóvenes salieron 10 veces superior a los demás. O sea, 10 veces superior en rendimiento a otra persona es mucho. O sea, eso es, sí, si lo colocamos en términos de medidas o bueno, de pronto es la expresión que se utiliza para decir que eran destacados, sí, que su nivel era impresionante en cuanto a que son no solamente la parte física, sino en cuanto a su pensamiento, al desempeño académico, pues eso siguió siendo así hasta este momento. ¿Sí? Y la gota que llenó la copa y que produjo pues el conflicto en este momento es que el rey haya dicho, no, es que Daniel es tan eficiente, o sea, Daniel es tan destacado que yo quiero, o sea, Daniel iba a ser la tercera persona en el reino. Entonces ellos dicen, no, pues ¿cómo así? Este es un señor que se trajeron por allá, que debía ser esclavo, y ahora va a aparecer aquí como el tercero en el reino. Entonces es el producto de la envidia lo que genera ese decreto de muerte. Y recordemos que la envidia es un pecado bastante serio porque es también el pecado que generó Satanás y que generó todo el conflicto que tenemos en esta tierra al día de hoy. Y este libro también nos lleva a reflexionar a nosotros cuando de pronto como cristianos, cuando seres humanos nos enfocamos en más ver a los demás y en ver a los demás y en, sí, como que mirar qué tienen los demás que no tengo yo, qué hacen los demás que no hago yo y qué situaciones pueden generar eso en mi corazón. Ellos se dieron cuenta que después de todo el proceso que Daniel solamente tenía un punto débil. Y yo me imagino el proceso de investigación que esta gente le hizo a Daniel. Es que si los periodistas hoy investigan a los políticos y les sacan por allá hasta cuando hicieron chancuco en la primaria, ¿cierto? Yo creo que esta gente se colocó modo FBI, esta gente se colocó, bueno, no sé qué tipo de artimañas habrán utilizado para exactamente, para hacerle esa inteligencia, perseguirlo, mirar, yo no sé si iban y miraban los libros contables, miraban el Excel que tenía ya Daniel, yo no sé qué era lo que esta gente le hacía, pero la persecución, o sea, para decir, tenemos que encontrarle a Daniel el punto de quiebre. Y eso nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero eso es un llamado directo a nosotros para decir, bueno, y si a nosotros alguien nos empieza a montar la inteligencia, la perseguidora, la investigación, en todo lo que nosotros hacemos, ¿será que encuentran esa pureza que encontraron en todo lo que hacía Daniel? Si nos empiezan a investigar y que nuestro trabajo, bueno, yo no sé qué tanto le van a investigar a uno en las redes sociales, si le investigan a uno en las redes sociales, ¿sí? Una vez con los chicos del colegio hablamos de eso, ¿qué le encuentran a uno o qué le encontrarán a uno en esas conversaciones que son privadas, que uno tiene con personas o qué le encontrarán en el celular? Bueno, esas cosas que nadie ve, ¿sí? Esas cosas que solamente están en mías con Dios. Si, alguien, si son sometidos, si mi vida es sometida a un escrutinio detallado, ¿qué se va a encontrar? Porque de lo que se encuentra Daniel sorprende, dice que en todo lo que ellos quisieron buscarle, no encontraron nada. O sea, tanto es así que lo único que ellos encontraron para atacar a Daniel, no, pues tenemos que atacarlo por el lado de su Dios, porque de resto perdemos el... Y entonces dijeron, bueno, ahora para hacer este cóctel, pues ya tenemos la debilidad de Daniel, entonces ahora sigue la debilidad del rey, y era su orgullo y la prepotencia que tenían todos ellos. Le vamos a decir que si hacemos un decreto para alabarlo a él,
estamos en una transición del reino, estamos en un proceso de consolidación. ¿Qué tal si le decimos esto? Pues que la gente muestre su fidelidad, que muestre su eh, lealtad al rey a través de estos 30 días, ¿cierto? Y entonces podemos ver cómo esa situación generó que Daniel estuviera en el foso de los leones, pero también podemos ver la fidelidad, pero esa parte de la fidelidad y la salvación son los dos últimos puntos, o sea que no me voy a detener allí. Simplemente colocamos este paralelismo para entender, ¿sí?, cómo las dos situaciones tienen un contexto similar, un desarrollo histórico muy similar entre cada una de las situaciones que se fue dando, tanto la situación de Ananías, Misael y Azarías como en el horno de fuego, como la de Daniel en el foso de los leones. Son contextos muy similares. Es lo que nosotros esperamos, y lo dije cuando estudiamos el capítulo 3, nosotros sabemos que esto se va a dar. Combinación de religión con política, ¿cierto? Decreto, ¿cierto? Decreto que ponga a prueba, que ponga a prueba nuestra fidelidad de Dios. Nosotros sabemos que eso va a suceder, ¿cierto? Y hablamos que cuando estábamos en el capítulo 3 hablamos de la preparación que estos jóvenes habían tenido. Y este es el otro ingrediente, la preparación que tuvo Daniel. ¿Sí? En este capítulo 6 se amplía, ¿sí? Porque de pronto en el capítulo 3 fue una situación circunstancial, pero en el capítulo 6 la historia de Daniel fue un proceso planeado con mucho tiempo. Y entonces la integridad de Daniel y ese proceso que él tenía en su vida, su hábito de oración, su forma de actuar ante todas las situaciones, es un llamado de atención para nosotros los cristianos hoy de cómo debemos estar viviendo hoy, ¿sí? De cuál es la vida de santidad que nosotros debemos llevar hoy para cuando estemos en el foso de los leones. Ese es el mensaje, ¿sí?, que está directamente diciéndonos el capítulo 3 y el capítulo 6, específicamente hoy el capítulo 6. ¿Cuál es esa vida de integridad que debemos estar llevando en estos momentos para que cuando estemos en el foso de los leones, pues el Señor pueda estar allí con nosotros? ¿Vale? Bueno, ¿cómo nos fue con esos paralelismos? ¿Los conocían? Otros no se los habían planteado. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar pues ya algunos detallitos. Esperar que yo no me quiero pasar del tiempo. Bueno, vamos a mirar algunos detallitos, ¿cierto? Hablamos entre esas cosas, bueno, entraría el capítulo 3 y el capítulo 6, pues lo que sucede, ¿cierto? Con el decreto como tal. Recuerden que ese es uno de los ingredientes importantes. Bueno, seguramente ustedes en su proceso de estudio más profundo verán que hay otros, pero este es uno de los que yo quiero destacar porque, por lo que decimos, ¿no? Porque esta es una situación que les sucedió a ellos en Babilonia, ¿cierto? En esa Babilonia terrenal, en ese imperio babilónico real que hubo, pero recuerden que nosotros también estamos en la Babilonia espiritual, en la Babilonia que nos dice Apocalipsis, ¿sí o no? Y como tal, nosotros esperamos que en esta Babilonia, donde vivimos nosotros, los Danieles que estamos aquí conectados esta noche, o de pronto los Ananías o los Misaeles, los Azarías que estamos conectados en esta noche, sabemos que en algún momento nuestra fidelidad a Dios va a ser puesta a prueba, nuestra lealtad a Dios va a ser sometida a prueba y estamos esperando que ese decreto en algún momento sea promulgado. Así como en Daniel capítulo 3, versículo 5 y 6 nos dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, ellos debían postrarse y adorar la estatua del rey, ¿cierto? Y cualquiera que no se postre será inmediatamente echado dentro de un horno de fuego. ¿Cuál será nuestro horno de fuego? Sí, no sé, pero nosotros estaremos bajo ese decreto. Así como también Daniel nos lo dice en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, entre esos
supuestamente ahí estaba Daniel, ¿cierto? Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, ¿cómo nuestra adoración será sometida a la prueba? ¿Listo? El otro aspecto, si nuestra adoración, si nuestra fidelidad a Dios es sometida a prueba, entonces, ¿qué debe relucir en nosotros? ¿Listo? Si somos puestos a prueba, entonces lo que nosotros esperamos que salga a la luz en ese momento es esa fidelidad y esa lealtad, como lo dije hace un momento, ¿cierto? En Daniel capítulo 3 ellos dicen, el rey les dice, bueno, les voy a dar otra oportunidad. Vengan, volvamos a dar la orden, venga, de pronto fue que usted no escuchó bien, ¿cierto? O el rey dijo, no, güey, les voy a dar esta otra oportunidad y si ustedes no se arrodillan, ahí cómo vamos a hacer. Y ellos le dijeron, no, no tenemos nada que decir, vea. Y estos versículos 17 y 18 los analizamos muy bien en ese momento, ¿no? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y este versículo de Ariel capítulo 6 es poderoso, es impactante, ¿sí? O sea, léalo y cuando usted lo lea, imagínese usted, ¿sí? Imagínese que es usted y empiece leyendo. Cuando William supo que el edicto había sido firmado, o sea, cuando Daniel supo que su vida corría riesgo, cuando Daniel supo que por hacer lo que iba a hacer, iban a meter al foso de los leones, cuando Daniel supo que estaba a punto de entregar su vida por su fidelidad a Dios, entonces entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrollaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. O sea, ese versículo es de una magnitud impresionante. Porque es que dice que, o sea, esa aclaración que se hace allí, cuando Daniel supo que el decreto o que el edicto había sido firmado, es cuando él en ese momento toma la decisión de seguir haciendo lo que él hacía antes. Eso es una vida de santidad. Eso es el proceso de santificación. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros estemos ante el momento de la prueba, en el momento de la prueba no va a ser como algunas personas se lo imaginan que va a ser. Que es que en ese momento yo voy a ser valiente y en ese momento voy a decir, ay, sí, no venga, que yo aquí quiero sacar pecho y decir que yo sí estoy dispuesto a dar mi vida por Dios. Esa decisión que se tome en ese día va a ser porque nosotros hemos adoptado en nuestras vidas el estilo de vida, hemos adoptado en nosotros la comunión con Dios, hemos caminado con Dios, de tal manera que lo que es un hábito para mí, estar con Dios, va a seguir siendo una constante en mi vida. ¿Sí? No va a ser producto de la casualidad ni va a ser producto del azar, sino que va a ser una decisión que viene siendo construida desde tiempo atrás. Desde este momento, es el momento en el que nosotros estamos estableciendo ese hábito de oración, ¿sí? Eso como, así como lo está escribiendo aquí Dayanara, ¿sí? Esa decisión que está tomando Daniel en ese momento la vamos a lograr si desde hoy todos los días nosotros buscamos a Dios en oración. O sea, eso es algo que se construye a partir de este momento. En este momento es cuando nosotros estamos construyendo la decisión de ese momento, cuando nos enfrentemos a ese edicto, como lo dice aquí el libro de Daniel. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo.
Bueno, y obviamente el tercer punto importante de eso es la liberación. Por eso decía que esta noche es un mensaje de esperanza, porque sí, vamos a estar sometidos a ese momento de la prueba, pero también cuando uno lee Daniel capítulo 3 dice que yo veo allá 4 metidos en el horno y están relajados, dice, como dice, se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Ese lenguaje como no se siente desesperado, sumamente poético, uno esperar ver a unas personas achicharronadas por el fuego allá quemadas, ¿cierto? Totalmente calcinadas y decir ahora, no es que yo los veo, que ellos están paseando tranquilos, que esa fue la reacción del rey, pero que nosotros sabemos que es el poder infinito de Dios para liberar a su pueblo, ¿cierto? Y en el capítulo 6 de Daniel dice, Daniel estaba ahí yo me lo imagino como lo pintan. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en las figuras siempre ve uno a Daniel así, ¿sí? Y yo me lo imagino así. Yo me lo imagino, sí, rey, aquí estoy. No. El ángel de Jehová fue el que cerró la boca de los leones y ellos no me hicieron. Él era un viejito, y los viejitos son como así, ¿sí? Entonces evidentemente yo me lo imagino así, o sea, con esa calma, con esa paciencia, con esa tranquilidad que tienen las personas mayores que uno las ve como tan apegadas al Señor, así yo me imagino a Daniel como lo pintan en las imágenes. ¿Sí? Pero bueno, este punto no es para destacar de pronto cómo es Daniel, sino para destacar, o sea, cómo él en su tranquilidad, sí, fue el Señor el que me libró de lo que estaba aquí y fue el Señor en que en realidad esa noche y durante todo ese tiempo que Daniel estuvo encerrado en el foso de los leones, fue él el que estuvo allí con él y pidiendo que esos leones le hicieran algo. Y la última parte de ese versículo, como nosotros creemos en el juicio y como nosotros creemos en un proceso de preparación, como nosotros creemos en un proceso de sellamiento que nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? De decir que el sellamiento era un proceso de preparación de todos los días a través de la oración, del estudio de la Biblia, o sea, de esa comunión que nosotros adquirimos con Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel estaba sellado, apartado, de tal manera que cuando llegó el juicio, ¿sí? Entonces, cuando le cayeron a él las plagas, a él no le pasó nada, porque él ya estaba sellado y estaba, mejor dicho, apartado para el Señor. Y él mismo lo dice, no, rey, lo que pasa es que yo fui hallado inocente. O sea, en ese juicio al que fue sometido a Daniel, fue hallado inocente. Y dije, así como ante Dios no he hecho nada malo, pues obviamente ante usted yo no tengo nada malo, entonces ¿por qué me iban a comer? ¿Se imaginan uno tener la capacidad de decir eso? O sea, uy, no, o sea, eso es otro nivel, ¿sí? O sea, uno decir, yo soy inocente, o sea, que se diga lo que se diga, porque, vea, con Dios estamos, como les digo yo a mis estudiantes, Full HD, o sea, estamos todo claro, ultra definición, ¿sí? Ahí no hay nada de espacios de sombras, ni espacios borrosos, ni nada de eso. Y así era la situación entre Daniel y Dios en ese momento, por lo tanto fue liberado. Y ese mensaje es para nosotros hoy, ¿sí? Así como Daniel tiene la capacidad de decir en ese momento de su juicio, en ese momento de angustia, de decir que Dios estuvo allí con él, es el mismo mensaje que Dios nos transmite. Vamos a estar en el momento de angustia, vamos a estar en el momento de dificultad, vamos a estar en el foso de los leones, vamos a estar allí, pero si hemos hecho ese proceso de preparación de la vida de un santo, que no es la perfección, sino que es el caminar con Dios, que es el hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, a encontrarnos con Él, a hablar con Él, ¿sí? Entonces usted va a decir, pero ¿cómo hago yo para que Dios me encuentre inocente? Eso usted puede decir, eso es muy difícil, pero sabe que yo le voy a decir esta noche y como dicen los que dicen las coplas, con esta me despido. Póngale cuidado.
Usted va a decir, de pronto alguno que me está escuchando o de pronto alguno que vea el video después va a decir, pero ¿cómo hace? Oiga, si yo soy ser humano y yo soy bien, bien pecador, o sea, yo soy bien débil, pues, ¿cómo voy a hacer yo para que cuando yo me presente ante Dios, yo pueda decir fui hallado inocente? Y uno puede decir, no, eso es muy difícil, pero yo tengo claro a través de mi estudio de la Biblia que es muy fácil. Vea, usted ahorita antes de acostarse, usted dice, Señor, vea, yo hoy ya me voy a acostar porque ya estoy cansado y trabajé mucho. Mira la situación de aquí de Cali, ¿sí? Yo te pido por esto y Señor, por favor, perdóname por todas las cosas que yo hice hoy. Mira que yo le dije algo negativo a mi esposa, de pronto le alcé la voz, o Señor, mira que yo hice esto mal. Bueno, Señor, tú sabes en qué yo he cometido errores. Perdóname por eso, por favor, Señor. Yo lucho por no volverlo a hacer y tú sabes que yo cada día me levanto y yo me encomiendo a ti y yo te pido no hacer eso. ¿Sí? Y nosotros sabemos que en ese momento el ángel está ahí, está orando, pidiendo perdón por sus pecados. O sea que si yo esta noche muero y yo he pedido perdón por mis pecados y yo los he confesado ante Dios y he tenido de verdad un proceso de arrepentimiento, y si yo muero esta noche, ¿cómo voy a ser encontrado ante Dios? ¿Sí? Usted lee El conflicto de los siglos, el capítulo Limpio, 2. ¿Cómo? limpio. Así de sencillo. ¿Por qué oraba Daniel 3 veces al día? Yo creo que Daniel la tenía clara y decía, pronto yo salgo y esta gente me hace algo malo. Yo por lo menos cuando salí ya me encomendé ante el Señor. ¿Sí? Y ese es el ejercicio que debemos hacer nosotros. Dayanara, tú estás levantando la mano. Te doy la palabra porque ya voy a cerrar aquí. Sí, al escucharte, William, y voy a destacar esta parte, la verdad es que para mí las oraciones ante Dios siempre eran de una manera monótona y, o sea, monótona en el sentido de que apartaba un lugar. Cabe señalar que siempre es tan beneficioso en nuestra vida espiritual que apartemos un lugar en silencio donde nos dediquemos a Dios en oración, pero hacía de la oración lo que por lo regular todos hacemos, que orar antes de salir al trabajo, que orar en la iglesia, que orar aquí en tu devoción personal, en fin. Eh, pero en este grupo, cuando hicieron la dinámica, no recuerdo exactamente ahora quién fue que la hizo, cuando nos motivó a que tuviéramos una oración y que al mismo tiempo imagináramos como si estuviéramos hablando con un amigo. Tengo que destacar que desde ese momento mis conversaciones con Dios, obviamente no he dejado a un lado mi devoción personal y esa parte de, ay, ¿cómo se llama esto? Eh, Se me ha ido la palabra, pues, eh, caray. Esa parte así cuando nosotros oramos de manera tan formal, no he dejado a un lado, pero cada noche al dormirme y a cada momento, entiendo que nosotros debemos de ser creativos con la oración y por eso destaco esta parte, porque desde ese momento y fue algo también que quise compartirlo con una persona. Desde ese momento entendí o confirmé más bien que la oración es una conversación que yo tengo con Dios y que al mismo tiempo debe ser tan natural. Debo de abrirme por completo, de contarle todo lo que me pasa, de mis preocupaciones y al mismo tiempo yo he entendido que la relación con Dios se fortalece muchísimo porque ya tú no estás poniendo una barrera, sino que tú estás contándole absolutamente todo, no vas a dejar ni una cosita, ni una brechita, o sea, tú estás siendo lo más natural como si estuviéramos con nuestros amigos y la verdad es que me encantó esa dinámica y al escucharte recordé esa decisión que tomé de que cada oración yo la quiero hacer como si fuese en una conversación en vivo con mi mejor amigo. Bueno,
Me encanta que tengas esa posición porque es lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de este estudio, tanto del libro de Apocalipsis como de Daniel. O sea, ese Dios cercano que está allí y que tenemos que hablarle a ese Dios como si lo tuviéramos aquí, o sea, como yo le hablo a mis amigos. Y con esa tranquilidad de poder abrirle mi corazón y no simplemente expresarme hacia él con un formalismo que muchas veces puede llegar a ser vacío. Camilo. William, yo de manera personal quiero agradecer por el espacio que has abierto el día de hoy. Eh, la presentación fue muy bonita, muy... Estaba hablando con Alejandra, o sea, cada slide, cada diapositiva fue de verdad que te sentaste, oraste y le hiciste bajo la dirección de Dios. Y gracias porque sabemos que podemos contar con ese material. Y yo, o sea, no me cabe duda, yo voy a coger el material y lo voy a colocar en mi lista, porque es muy, muy bueno, muy didáctico. Lo otro es que nosotros vimos el libro de Apocalipsis y me encantó ver el libro de Apocalipsis. O sea, de hecho lo estudié como nunca durante todo este año, pero el enfoque que le hemos dado al libro de Daniel, sin querer queriendo, ha sido un enfoque más espiritual que profético. No hemos descartado la profecía en lo absoluto porque hemos hablado de ella, pero la profecía pasa a ser a un segundo plano si no tenemos el primer plano enfocado, y es esa relación con Dios. Y lo hemos visto desde el primer capítulo. Yo tenía el concepto de Daniel con las bestias, de Daniel con las fechas, de Daniel con profecía, de Daniel con Apocalipsis, y de verdad que estos meses me han permitido ver el libro y vislumbrar verdades que de verdad son tesoro para nosotros, para mi casa, para mi esposa, para mi familia, para mi vida personal. Han sido de verdad que muy bonitos. Le agradezco a Gabriel por los espacios también que ha abierto con sus prédicas, pero de verdad que hoy sentí muy fuerte esto. O sea, de verdad que Dios está obrando. Eh, Todos estos días he trasnochado, no ha sido fácil. Mi esposa es un poquito, pues un poco emocional. Y hoy, por primera vez desde hace 6, 7 días, me pude desconectar de qué era el mundo para enfocarme en los ojos de Dios y en lo que quería Dios con nosotros, como casi 5 o 6 horas. Y para mí esto fue hoy fenomenal. Gracias por el espacio, gracias por cada persona que se conecta, porque esto es la razón de ser de este grupo. Y gracias por compartir tu, tu amor por Dios. Amén, amén. Pues eh, ustedes saben que cuando uno, nada, esto es ejercicio personal, sino que todos tenemos claro que cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero servirte y voy a hacer este tema, y uno se sienta a hacerlo, es el Espíritu Santo el que se sienta ahí con uno y le dice, abra aquí, busque allí, ponga aquí, y Él es el que está allí constantemente haciendo ese ejercicio. O sea, nosotros los que nos tomamos este espacio para compartir con ustedes de estos temas es simplemente eso, somos instrumentos que el Señor utiliza para que todos podamos aprender un poquito más, para generar esos espacios de duda, para decir, bueno, yo quiero investigar esto un poquito más, a ver si es que de pronto William o Camilo o Gabriel, lo que dijo hoy, están muy, sí, descachados de lo que están diciendo, pero bueno, ese es el ejercicio y si se está consiguiendo, es porque el Espíritu Santo en realidad hace su obra, como lo dijo Gabriel al principio, donde estamos 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. Y eso es lo que se muestra. Entonces, bueno, me alegra mucho que haya sido un mensaje de esperanza para ustedes esta noche. Ese era el propósito. Hoy he estado en ese ejercicio de, de pronto sentarme con mis estudiantes hoy
para algunos fue difícil, incluso para mí como profesor, porque pues, unos están empáticos con lo que están sucediendo en Cali y decían, profe, ¿yo por qué tengo que estar sentado aquí en clase? Y yo sentarme y decirle, chicos, créanme que yo siento lo que ustedes sienten, pero no quiero dejarlos en manos de las redes sociales, no quiero dejarlos en manos de los noticieros, no quiero dejarlos en manos de esa burbujita de información, no quiero dejarlos allí sin decirles que en medio de todo Dios está el control. Y no quiero dejarlos allí, sino quiero decirles, chicos, que la educación es la herramienta que nosotros tenemos para cambiar nuestro mundo, y la educación no es aprendizaje, sino es la formación de nuestro carácter. Y orar con ellos fue para mí un desafío el día de hoy. Entonces, esperamos para todos ustedes, muchachos, que en esta noche nosotros nos podamos postrar ante el Señor y decirle, Señor, vea, aquí este fue mi día y yo quiero, oye, acostarme así como dice Salmos capítulo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, deseo para todos esa noche tranquila, con la confianza, saber de que estar al día con Dios simplemente es estar sentado con Él cada día, parado con Él y decirle, Señor, mira, mi Excel no me cuadra, mira, Señor, este trabajo que estoy haciendo no me sale, y estar allí, Señor, el carro no me prende, bueno, de las circunstancias diarias, estar allí con Él. Yo por eso quiero invitarlos para que cerremos con una oración, porque se nos fue el tiempo, son las 9:20 y ustedes ya tienen que irse a descansar y aquí no. Entonces vamos a orar, ¿listo? Oremos. Padre, en esta noche estamos aquí. Cada uno, Señor, se sentó frente a la pantalla con una angustia particular. Los que estamos aquí en Colombia, los que estamos aquí en Cali, Señor, tú sabes por qué. Tú sabes todo lo que ha pasado, no tenemos que repetirlo. Los que en este momento están en otros lugares del mundo, Señor, seguramente tienen ese sentimiento de empatía con todo lo que ha sucedido acá. También tienen sus angustias y sus problemas personales, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de dejarlos a un lado esta noche para recordarnos y mostrarnos la increíble historia de Daniel y su relación contigo, Señor. A mostrarnos cómo ese proceso de preparación de Daniel fue día a día, Señor. Cómo el proceso de santidad es un proceso que vemos como algo lejano y difícil de alcanzar, pero que es sencillo, Señor, y es solamente imaginarte y sentirte a nuestro lado en cada momento. Nosotros no oramos, Señor, con la ventana abierta mirando hacia la Jerusalén terrenal, Señor, sino que con nuestros ojos miramos esa ventana imaginaria que da hacia la Canaán celestial. Y en esta noche, Señor, cuando nos arrodillemos o en nuestra cama, cuando nos sentemos a orar, ayúdanos a tener en la mente esa ventana abierta hacia la Canaán celestial, a esta nueva Jerusalén que, así como Daniel añoraba volver a estar allí, Señor, añoramos nosotros en volver a estar con ella, Señor, contigo, morando por la eternidad. Bendícenos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, William. Una feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén, gracias, buenas noches. Chao, Chao, gracias. chao. Feliz noche.